qué existe el sufrimiento. Este es un tema, hermanos, que en estos días muchas personas en su mente está pasando este tema, esta pregunta, esta cuestión, y no solamente ahorita. Desde que el hombre existe, desde que la humanidad existe, el asunto de por qué hay sufrimiento es un asunto que genera, ¿verdad?, muchos dilemas, es un dilema en sí mismo. Así que hoy vamos a estudiar esto con la ayuda del Señor, porque nosotros lo necesitamos recordar, hermanos. Primeramente, estos principios, quizás muchos de ellos, algunos de nosotros ya los conocemos, ya los sabemos, pero los necesitamos recordar en esta etapa, en este tiempo, y tener con ello sobriedad mental, tener claridad mental, y no dejar que estos momentos en los que mucha gente está confundida y en los que hay angustia, incertidumbre en muchos corazones, pues nos afecten a nosotros que tenemos la verdad de Dios por su gracia en nuestras manos. Pero también lo necesitamos, hermanos, un tema así, porque hay mucha gente, y habrá más, que estarán necesitando principios como estos, que tú le puedas compartir, que tú le puedas ayudar. Así que, ¿por qué no nos ponemos en las manos de Dios una vez más y le pedimos que abra nuestro corazón y nos enseñe en esta mañana, hermanos? Vamos a hacer oración. Señor, gracias porque estás con nosotros hoy para seguir adelante en el estudio bíblico. Gracias porque has permitido que podamos transmitir los cultos cada domingo y cada miércoles. Y gracias en especial por todos los que hoy, en este momento, están conectados, están sintonizados. Y si hay alguien especialmente necesitado de las cosas que hoy en tu palabra vamos a estudiar, yo te pido que tú le des la bendición de poder ser fortalecido y de ser alimentado, de ser sostenido, de recobrar la esperanza si es que la estaba perdiendo o si la ha perdido. Sobre todo también que nos instruyas en este tiempo diferente con tu palabra a mantenernos equilibrados, velando. Gracias por todo, Señor, y en especial por tu protección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y cómo enfrentarlo con la ayuda de Dios es nuestro tema, hermanos y amigos. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y cómo enfrentarlo con la ayuda de Dios. Desde el comienzo de la humanidad, el sufrimiento es una creciente realidad en este mundo. Es una realidad que tarde o temprano nos toca enfrentar a nosotros y a nuestros seres queridos de alguna o de otra manera. Todos estamos sujetos a poder sufrir. Nos equivocamos, hermanos, amigos, nos equivocamos cuando pensamos que la vida debería de ser como quisiéramos que fuera, en la que no tuviésemos nunca problemas o dificultades, donde todo fuera positivo y bueno, donde recibiéramos siempre una justa retribución de lo que hacemos, un pago oportuno de lo que invertimos, donde nunca nadie abusara de nosotros, donde nadie nos criticara, donde nunca fuésemos maltratados o donde siempre se nos comprendiera a la primera. Eso no existe porque vivimos en un mundo real, no en un mundo ideal. Y hay muchas cosas en un mundo real como el que vivimos que están fuera de nuestro control, comenzando con las muchas personas con las que convivimos que son distintas a nosotros, que piensan diferente y que ven la vida de otra manera muchas veces. La vida, hermanos, es de tal manera que por más que quisiéramos evitar el sufrimiento, tarde o temprano llegará. Hay muchos factores que hacen que la vida tenga un grado de sufrimiento constante. Una realidad, un factor es que todos estamos también siendo perfeccionados, estamos creciendo, somos perfectibles, no somos perfectos. Y conforme vamos creciendo también y cambiando en nuestra vida, pues eso también nos lleva a momentos nuevos, a etapas diferentes donde no sabemos muchas veces cómo actuar, cómo decidir. Y esos momentos de ajuste también generan turbación, tribulación en nuestro corazón.
No debemos entonces, hermanos, pensar que en nuestra vida estaremos siempre exentos de dolor o de sufrimiento. Y usted, amigo, que nos está escuchando por primera vez en un mensaje así, nosotros estamos conscientes de que el mundo es difícil y por eso hemos decidido buscar a Dios y por eso hemos decidido estudiar este libro, indagar en él las cosas que Dios ha dejado para nosotros, y con mucho gusto y gozo le invitamos a edificarse alrededor de este asunto que probablemente esté en su corazón en este tiempo. ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo vamos a dejar de sufrir? ¿Cuándo la vida va a dejar de ser difícil? Algunos, ante esa realidad, han decidido doblar las manos y vivir en la zozobra continua, en el temor, en la parálisis, en el desaliento. Y se han vuelto personas en su corazón y mente muy negativas y muy debilitadas para vivir en este mundo de forma positiva y útil. Otros muchos también han sido llevados por la influencia de empezar a hacer las cosas mal y pasar por encima de todos aquellos que se interpongan en su camino con tal de no sufrir. Y sus corazones se han vuelto duros, se han llenado de culpa porque saben que están viviendo vorazmente, egoístamente, insensiblemente. Otras personas, por muchos años en los que las dificultades han estado presentes en su vida, han decidido que la vida es tan difícil que quizás no valga la pena hacer algo para cambiar, o para buscar una mejora en las condiciones. Se han rendido ante esa realidad y se han sometido a un estado de ánimo completamente derrotado. Ese pesimismo, esa insensibilidad, no es la manera de enfrentar el sufrimiento adecuadamente que va a venir a la vida de todos nosotros. La Biblia nos enseña, hermanos y amigos, que Dios, en su gran amor, nos dejó advertencias, nos dejó principios, nos dejó preceptos claros para que nosotros podamos enfrentar la realidad del sufrimiento adecuadamente. Es por eso que hoy vamos a estudiar, hermanos, algunas de esas realidades, algunos de esos principios que, si los comprendemos, los llevamos al corazón, los buscamos practicar con la ayuda de Dios, el sufrimiento que enfrentamos todos o que enfrentaremos no tendrá la última palabra en nuestra vida, ni definirá nuestro estado de ánimo, nuestro estado mental, nuestras actitudes, nuestros planes. Número 1. Hablemos acerca de la realidad del sufrimiento de acuerdo a la Biblia. Esta es una de las primeras verdades, de los primeros preceptos que tenemos que tener en la mente, la realidad del sufrimiento. La Biblia enseña por lo menos 4 realidades básicas acerca del sufrimiento. La primera de ellas es que las pruebas son inevitables. Las pruebas son inevitables. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 2, está apareciendo en su pantalla. Hay varios textos que estarán apareciendo en su pantalla y otros que no. Te invitaré a que los busquemos juntos en nuestra Biblia y que la podamos compartir con quienes estén allá a nuestro alrededor. Primera realidad que tenemos que comprender acerca del sufrimiento para poderlo enfrentar mejor, queridos hermanos y amigos, es que las pruebas y por lo tanto el sufrimiento son inevitables. La Biblia da por sentado que todos vamos a llegar a encontrarnos en pruebas tarde o temprano, que solo es cuestión de tiempo. Las pruebas en esta vida, hermanos, son cosa del diario. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente para enfrentar bien el sufrimiento. Dice Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note muy bien que la palabra de Dios dice cuando os halléis, no dice si os hallareis, dice cuando os halléis. Da a entender esto que las pruebas, las dificultades y el sufrimiento son parte integral de la vida
y es cuestión de tiempo para que de pronto nos encontremos en una situación adversa, en una situación no grata, en una situación que nos hace pasar por sufrimiento. Son inevitables. También, en segundo lugar, las tribulaciones son necesarias. No solo son inevitables las pruebas, sino que también las tribulaciones son necesarias. Enseña la Biblia en Hechos 14, versículo 22. Desde el 21 dice que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, está hablando de los apóstoles, del equipo de los apóstoles, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y dice el 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿y qué les decían, hermanos? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese pasaje se revela abundantemente cuando entendemos el concepto del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, tiene por lo menos tres acepciones, tres significados. Uno de ellos se refiere a la persona misma de Jesucristo. Cuando Él vino, el reino se acercó a nosotros en la persona del Rey. Pero también el reino de Dios se refiere a la vida eterna, al momento en el que ya sea que muramos o bien que Jesucristo regrese por los que hemos creído en Él, entonces entraremos en el reino de Dios, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Un día ese reino también se establecerá aquí en la tierra. Pero también una tercera acepción, un tercer significado, es que el reino de Dios es la esfera espiritual en la que los cristianos, los creyentes, vivimos en victoria al considerar las realidades bíblicas, aplicarlas a nuestra vida y que ellas sean las que nos guíen en este mundo. De manera que lo que está enseñando aquí este versículo es que para mantenernos en victoria, para mantenernos viviendo de acuerdo a las revelaciones de Dios y cosechar sus promesas en medio de un mundo difícil, dice la palabra de Dios, las tribulaciones son necesarias de enfrentar. Son necesarias, hermanos, porque nuestra fe necesita fortalecerse, nuestro carácter necesita madurar. Dice Primera de Pedro 1:6, vamos a buscarlo, Primera de Pedro 1:6, las tribulaciones son necesarias. Primera de Pedro 1:6. En lo cual, dice ahí el apóstol Pedro, vosotros os alegráis, viene hablando de la promesa de la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe, tu fe y mi fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él va a venir, tarde o temprano se va a encontrar con aquellos que han puesto su fe en Él. Él va a venir, nos llamará cuentas de lo que nos ha entregado. Y una de las cosas que revisará es cuánto pudimos crecer en fe, en obediencia, en carácter. Y cuánto aprovechamos el tiempo, hermanos, aquí para ir dando una mejor imagen al Señor, dando la talla. Por eso es que dice el 6, que las aflicciones y las diversas pruebas son necesarias que vengan por un poco de tiempo a veces, porque es poco el tiempo, hermanos, comparativamente hablando, con las buenas cosas, con los buenos momentos que en su mayoría muchos de nosotros llegamos a vivir. Pero las pruebas son inevitables y las tribulaciones son necesarias porque con ellas maduramos, avanzamos, cambiamos.
También, número 3, la Biblia enseña que los buenos también sufren. Versículo 2 Timoteo 3, está ahí también en sus pantallas. 2 Timoteo 3, enseña la Biblia que los buenos también sufren. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es verdad que los malos sufren, dice el versículo 13, ¿verdad? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es cierto, y creo que ninguno de nosotros lo duda, de que los malos sufren, los malos cosechan, y cuando nosotros actuamos mal, también sufrimos, también cosechamos. Creo que es del conocimiento y de la experiencia de todos nosotros, absolutamente, que cuando hemos sido egoístas, cosechamos mal. Cuando hemos mentido, cosechamos mal. Y si no lo hemos cosechado en la vida, en la conciencia y en la mente cosechamos. Cuando hemos sido descuidados en nuestras responsabilidades que sabíamos que teníamos que atender, cosechamos mal. Esa es una realidad que está en el mundo, pero también dice el versículo 12 que aparece ahí: los que quieren vivir bien, los que quieren ser piadosos, de un carácter bueno, también sufren. Así que esa realidad es un hecho, porque estamos en un mundo caído, en un mundo difícil. La realidad de la maldad hace que los esfuerzos por hacer el bien sean señalados y atacados, sean contradichos, y que las buenas iniciativas, los cambios para mejorar, no sean fáciles, no sean sencillos. El mundo existe, hermanos, y está de tal manera la naturaleza del mundo y de la vida, que cuando queremos hacer el mal, muchas veces las cosas se facilitan. Cuando queremos hacer mal, las cosas se hacen rápido, pero cuando queremos hacerlas bien, allí es una cuesta arriba muchas veces. 3 realidades: las pruebas son inevitables, las pruebas y tribulaciones y aflicciones son necesarias, y también que los buenos sufren, no solamente los malos. Incluso en la Biblia, hermanos, se nos presentan hombres como Job, hombres como José, hombres como Daniel y como Pablo, que dedicaron su vida a servir a Dios en este mundo difícil, y aunque tuvieron muchas bendiciones, Dios los sostuvo y fueron hombres felices, como cualquier cristiano lo es cuando se dedica a servir al Señor. Eso no quita y no les quitó a ellos y no nos quitará a nosotros la posibilidad de sufrir. ¿Qué dice Mateo 16? Por favor, vamos a buscarlo. Acerca de esto, Mateo 16, Jesucristo, y esa es la 4ª realidad bíblica acerca del sufrimiento, de la realidad del sufrimiento. Jesucristo nos advirtió. Mateo 16. Es Mateo 19, hermanos, una disculpa. Mateo 19, 27. Le dijo Pedro, Mateo 19, 27. Pedro respondiendo, le dijo al Señor: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús, ¿verdad?, le dice a Pedro, dándole la recompensa, le dice que de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, y ahí habla Jesús claramente, hermanos, de las dificultades, los sacrificios, los sufrimientos que experimentan aquellos que siguen al Señor. Dejar, dice ahí, casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, hijos, tierras, en mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Seguir al Señor tiene su costo emocional, su costo físico, su costo espiritual, su costo social. Así que los buenos también tienen padecimientos.
Uno pensaría que si uno es bueno, no tiene por qué enfrentar el sufrimiento. No es así. Al contrario, también los que queremos hacer la voluntad de Dios enfrentamos diferentes clases de sufrimiento, de padecimientos. Claro, esos valen la pena y de ello vamos a hablar más adelante, pero es una realidad en la que no pueden escaparse ninguno de los que estamos en este mundo. ¿Qué dice Juan 16:33? Juan 16:33, el Señor nos decía antes de partir esta advertencia tan necesaria de escuchar en estos días y de recordar. Juan 16:33, los que lo tengan ahí en casa, hermanos, y aquí vamos a leerlo, como el Señor nos previno que en el mundo íbamos a tener sufrimiento. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él sufrió, Jesús, lo indecible. Sufrió más que cualquier ser humano en este mundo. Sus sufrimientos del Señor fueron sufrimientos por causa del pecado que hay en el mundo, del mundo caído. Él tuvo que enfrentar, hermanos, la difícil realidad del egoísmo de las personas, de la dureza de los corazones, de la hipocresía de los religiosos, y sufrió emocionalmente, espiritualmente. Al sujetarse a tener un cuerpo humano como el nuestro, sufrió también padecimientos físicos como los que tú y yo sufrimos, entre ellos enfermedades, cansancio. Sufrió también, hermanos, en la cruz del Calvario, cuando fue a dar su vida por nosotros, como lo dice Hebreos 12, 2 y 3, que habla de los sufrimientos de Jesucristo. Esta cita en el Nuevo Testamento de Hebreos 12 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese título es hermoso, habla de que el Señor es quien inició la fe y quien la va a concluir, quien inició la revelación y quien la va a dar por finalizada, quien va a consumar todo el plan, el autor y consumador de la fe. Pero eso no fue gratis, eso no fue sin sacrificios. Dice allí: el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice el 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todo Isaías capítulo 53, que no leeremos ahorita, hermanos, pero ustedes lo conocen, y si usted no lo conoce, le animo más al rato a leer esa hermosa porción profética que describe con bastante detalle la profundidad y la amplitud de los sufrimientos de nuestro Salvador. Si hay alguien capacitado para hablarnos acerca del sufrimiento en este mundo, es Jesucristo. Una de las ideas liberadoras en medio de las dificultades para el creyente verdadero es el recordar que nadie puede sufrir más que lo que Jesús sufrió por nosotros. Por eso dice Primera de Pedro 4, y un poquito más adelante de Hebreos 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también vosotros también, dice ahí, armaos del mismo pensamiento. Porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Importante ese precepto. Jesucristo murió y padeció hasta la muerte, hasta la sangre, por causa del pecado, por limpiarnos del pecado, por hacer el bien y que nosotros pudiéramos ser libres del mal. Si usted está escuchando por primera vez la palabra de Dios, quiero notificarle que de acuerdo a la Biblia usted no tiene que pagar por sus pecados. Ya hubo quien hizo ese pago. Fue a la cruz Jesús y lavó tu corazón, lavó tu culpa, quitó tu pecado, y es cuestión de que uno en este tiempo, con una mente clara y un corazón humilde que reconoce su falta, acuda al Señor y le pida esa salvación. Pero aquí en este texto hay una enseñanza, además de la enseñanza de la salvación, una enseñanza que tiene que ver con disponernos, equiparnos,
para enfrentar los padecimientos. Dice que así como Él enfrentó la cruz en su cuerpo por nosotros, así nosotros debemos armarnos de ese pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Pues el de encarar el sufrimiento, hermanos, adecuadamente. Mayormente aquel que vendrá cuando hacemos lo correcto. Pero todo tipo de sufrimiento, hermanos, Jesucristo nos capacita para enfrentarlo. Por eso dice de donde venimos, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Así que meditemos. Ahí en su pantalla están apareciendo unas preguntas. Y quiero dar unos minutos, 2, 3 minutos, para que los que están ahí en casa mediten, conversen sobre estas cosas. A ver, ¿podrías decir que en esta vida todo es justo siempre? ¿Por qué? ¿Cuáles son algunas causas por las cuales las personas llegamos a sufrir? ¿Cuáles son algunas causas por las que las personas llegamos a sufrir? ¿Y conoces alguna persona que sufrió injustamente? Y la última dice, ¿sabes por qué existe el sufrimiento? ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes de dónde proviene? ¿Qué es lo que has escuchado al respecto? Conversemos un poco sobre eso, hermanos. Aquí también lo haremos.
La vida, hermanos, pues no es justa y no siempre estamos viviendo lo que merecemos, y al contrario, algunos viven a veces en bondad, en bienestar, a pesar de cómo han sido o cómo están siendo. La vida no es completamente justa siempre, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existen condiciones así? Algunas de esas causas por las que las personas sufren, no porque existe el sufrimiento, sino algunas de las causas que hacen que las personas suframos, pues tienen que ver con una realidad de injusticias económicas, de desequilibrio, por la falta de empleo, a veces la salud, las enfermedades, a veces también las decisiones de otras personas nos proyectan al sufrimiento. Las mismas circunstancias climáticas, las circunstancias allí en nuestra vecindad, alguna persona que no, como se dice, ¿verdad?, a la que no le caemos bien, o que a nosotros no nos cae bien por cómo actúa, hace que llegar a la casa a veces no sea un descanso, sino una situación de tensión. A veces también, hermanos, pues las dificultades propias de las carencias que todos llegamos a tener en un momento dado hacen la vida difícil. No se diga la rebelión que hay en los hijos, las etapas, ¿verdad?, de algunos de ellos vuelven difícil la labor de los padres. Los conflictos matrimoniales, hermanos, son fuente de mucho dolor, ¿verdad? Las autoridades a veces injustas que llegan a aprovecharse de nosotros en algún aspecto. Y podríamos tal vez continuar, porque las causas por las cuales las personas llegamos a sufrir son variadas, son muchas. Tal vez alguien ha sufrido en manos de un maestro difícil, de un maestro que la agarró contra nosotros desde algún momento, y allí en nuestra clase, en la escuela, no nos dejó ni a sol ni a sombra. Tal vez alguien ha sufrido en manos de un grupo, decían aquí, de personas abusivas que se aprovecharon de nosotros, se burlan de nosotros, en fin. El sufrimiento, hermanos, se desprende de diferentes causas, pero el profundo por qué es el que a veces muchos no terminamos de contestar en nuestra mente y corazón. Aunque el origen del mal es profundo, la Biblia nos informa lo suficiente acerca de por qué existe el sufrimiento, por qué el hombre sufre. Y además de eso, de informarnos lo suficiente este asunto para entenderlo, también nos capacita para enfrentarlo mejor, e inclusive para poder ayudar a otros a enfrentar mejor el sufrimiento que lleguen a vivir. Así que, en segundo lugar, hermanos, vamos a hablar del origen del sufrimiento de acuerdo a la Biblia, el origen del sufrimiento. Hay 5 verdades bíblicas que nos ayudan a sobrellevar el sufrimiento. La primera de ellas está ahí en su pantalla. Estas verdades las enseña la palabra de Dios y son muy necesarias de tener en la mente, en el corazón, de aprender, y en su momento también serán de ayuda y de bendición para otros que las necesitan. La primera de esas verdades es que el sufrimiento no provino ni proviene de Dios. Esa es la primera. Y dice Mateo 5:43, que está ahí en su pantalla también. Vamos a leerlo, ayúdenme a leerlo. Mateo 5:43 al 48. ¿Cómo se nos describe aquí a nuestro Dios? Dice la palabra del Señor así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos. Observa la parte final que describe a Dios. Dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea que Dios es bueno por naturaleza, y la creación y las bondades que Él ha diseñado en ella, como el sol y la lluvia, salen para todos, se dan para todos. Lo que hay detrás de eso es la bondad de Dios hacia nosotros, hacia el mundo entero, independientemente de cómo las personas eligen vivir. Dios es bueno. Él no cambia su naturaleza porque nosotros seamos malos o porque no creamos en Él o porque no le busquemos. Él sigue siendo bueno. Pero quizás no hay una obra más grande de la que Dios nos haya informado y en la cual se haya revelado que la que nos dice Juan 3:16, que está ahí también en su pantalla y que muchos conocemos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese mundo que se aparece, que dice ahí Juan 3, ese mundo no es el planeta Tierra precisamente. Ese mundo se refiere a las personas que viven en el mundo, y es un mundo real en el que las personas somos pecadoras, somos desobedientes, somos duras e incrédulas, y a pesar de eso y por encima de la maldad en el hombre, Dios amó al mundo de tal manera que envió a Jesucristo para morir por nosotros y salvarnos. Y eso es de lo que estamos muy agradecidos nosotros, los que hemos creído en el Señor. Y si tú no has profesado fe en Jesucristo, hoy puedes hacerlo. Si hoy comprendes que Dios te ama a pesar de que tú hayas fallado, si comprendes que Dios te puede ayudar y hacer bien a pesar de lo mal que otros te han tratado, y que Dios no te rechaza y Dios no te desecha, como dice Juan 3:16, Él envió a Cristo para que tú supieras de su amor. Tú puedes hoy no solamente creer en la mente de manera histórica o religiosa, sino que hoy puedes llevarlo a tu corazón y pedirle que venga a tu vida y empezar una relación de amor con Él. El mal no provino de Dios. Aunque muchos no aceptan este hecho, la Biblia, hermanos, amigos, asienta con firmeza que en su bondad y en su perfección Dios creó al hombre recto. Dios hizo al hombre exento de maldad, incluso dándole al hombre como parte de ese perfecto diseño, le dio lo que se llama el libre albedrío, que es la capacidad que tenemos todos de decidir independientes a Dios, de decidir aparte de Dios, pero de lo cual esa capacidad de su uso también Dios nos hizo responsables por amor. Porque si no nos hace responsables de lo que nos da, es como darnos algo y después dejar que nos perdamos ahí sin saber utilizarlo y sin darnos las herramientas. Cuando tú amas a alguien y pones en sus manos una responsabilidad grande, pues por ese amor que le tienes también lo capacitas, también lo instruyes para que use bien esa responsabilidad, porque la responsabilidad, el poder en manos de personas que no han crecido, que no se han fortalecido, es muy peligrosa. Por eso en nuestros hijos, hermanos, tenemos que imitar a Dios, dándoles responsabilidades gradualmente conforme les instruimos también a usarlas, porque ellos demandan poder decidir, demandan poder de decisión, de acción, ¿verdad? Demandan poder ser independientes, pero los padres tenemos que ir a la par con ellos porque les amamos, y esas prohibiciones
y esas pruebas que dejamos también nosotros que ellos enfrenten en su campo de acción como hijos son parte del amor, del entrenamiento, y eso es lo que hizo Dios con el hombre. Dice Eclesiastés 7:29: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, y cómo dice que lo hizo recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El mal no provino de Dios, Él es bueno y creó al hombre recto. Y dice Génesis 1:27, que también va a estar ahí proyectándose, 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, o sea que Dios los hizo a su imagen. Dios no puede hacer a su imagen algo que esté mal. Desde el inicio Él creó todas las cosas bien, incluido el diseño humano. En su misericordia y en su amor nos hizo así, dice 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase, y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios hace al hombre recto, lo hace bueno, y además lo rodea de bendiciones, en un ambiente perfecto. Contaba el hombre con la presencia de Dios en todo momento, y es lo que algunos no se ponen a pensar. A veces señalan y critican mucho este asunto de que Dios haya probado al hombre, y no se ponen a pensar que sí, lo probó, porque es Dios y puede hacer lo que quiera, pero lo probó dándole al hombre todas las ventajas, todas las herramientas, todas las bendiciones para poder salir de esa prueba y amar a Dios y apegarse a su voluntad. Y el hombre desprecia eso, como hoy sigue sucediendo lo mismo. No necesitamos estar en un huerto ni tener una prueba de árboles y de frutos. Tú mismo y yo también podemos reconocer que Dios ha sido muy bueno con nosotros, dándonos de entrada la vida y la existencia, dándonos años de salud y de fuerza, dándonos muchas veces una familia, dándonos personas que nos aman, dándonos a veces un lugar donde vivir, un vehículo con que movernos, comida diariamente, vestido. Dios ha sido bueno con nosotros, dándonos incluso más de lo que necesitamos, y cuando llegan los momentos de tomar decisiones que le honren, a veces nos olvidamos de Él y escogemos nuestra voluntad. Y eso fue lo que le sucedió al hombre. Aunque muchos no aceptan este hecho de que Dios es bueno, y a partir de eso llegan a conclusiones equivocadas, como aquella de que si Dios existiera, no permitiría que el sufrimiento fuera una realidad tan grande en el mundo. Muchas personas ponen en duda la existencia de Dios, ponen en duda la bondad de Dios para con ellos, y dicen: si Dios fuera bueno, o si Dios existiera, no me habría pasado lo que me pasó cuando era niño. No habrían abusado de mí como lo hicieron. Si Dios fuera bueno, mis padres no se habrían separado y no hubiera crecido yo en un ambiente tan difícil. Si Dios existiera y fuera un Dios bueno, o si fuera un Dios poderoso, entonces Él acabaría con toda la delincuencia, acabaría con toda la violencia, acabaría con toda la maldad, acabaría con las enfermedades, cambiaría la situación. Si Dios fuera bueno, poderoso, si Dios existiera y estuviera ahí, allá detrás de las nubes, si estuviera realmente alguien, como dice la Biblia, controlando las cosas, entonces Él no hubiera dejado que mi matrimonio fuera destruido. Él no hubiera dejado que yo perdiera mi trabajo. Él no dejaría que mi familia me tratara como me trata. Él no dejaría que mi negocio estuviera en la condición en la que está, sino que si Él fuera bueno me daría a los clientes. Por eso muchas personas en el mundo han decidido y deciden no creer en Dios, porque no han resuelto este asunto. Y este es uno de los ataques a la mente, al corazón del hombre,
uno de los ataques que provienen del mal, que provienen del enemigo, del adversario de nuestras almas, de Satanás, del que la Biblia habla, para que muchas personas en el mundo no se acerquen a Dios y para que muchos creyentes se rindan y no sigan adelante, no sigan creciendo, y para que muchos que han decidido servir a Cristo se detengan y dejen pasar el tiempo sin ir más allá. Porque están esperando muchos que Dios actúe, que Dios acabe con el sufrimiento. Y sin duda esa es una petición que hay que hacerle a Dios, que en su justicia Él obre. ¿Sabes? Esa mentalidad de que debido a la existencia del sufrimiento Dios no existe, Dios no es bueno o Dios no es poderoso, es una idea, es un razonamiento que tiene muchos errores, que tiene equivocaciones en las raíces. Y yo quiero comentarte algunas de esas equivocaciones que están en esa idea, en esa mentalidad, para que tú puedas ser libre de esa mentalidad y te entregues a creer en Dios, te entregues a buscar a Dios, te entregues a servir a Dios, mayormente en un tiempo en el que las cosas no son lo que quisiéramos que fueran. El primero de esos errores consiste en que, como hemos visto, Dios no es causante del sufrimiento, sino todo lo contrario. Él ha hecho su parte y la sigue haciendo para que tú enfrentes el sufrimiento como Dios quiere, de la mejor manera. Es por eso que el Señor sigue invitando en su palabra, sigue invitando a través de otros, a muchos y tal vez a ti en esta mañana, a que te vuelvas a Él, como dice Mateo 11:28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Habla Dios en su manifestación personal de Jesucristo, que vino a este mundo hace más de 2000 años. Y esa invitación sigue abierta, sigue vigente para ti que estás necesitado de una ayuda en este mundo difícil y en este tiempo difícil de tu vida, no solamente por causa de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino debido a malas decisiones tal vez de otros o tal vez tuyas. Él sigue diciendo, ven a mí y lleva mi yugo, o sea, aprende de mí una forma de vivir diferente que te va a traer descanso. Y en Juan 14:6 el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Dios, lejos de ser el causante del mal, ha puesto en marcha un plan de rescate para los que hemos caído en el mal, y continuamente nos llama y tiene los brazos abiertos y la esperanza de que muchas personas en este tiempo reaccionemos y volvamos a Él y le busquemos, porque Él quiere ayudarnos. Por otra parte, otro error de esta idea de que el sufrimiento indica que Dios no existe, otro error es el concepto clásico, el concepto superficial que muchos tienen sobre lo que es la felicidad. Algunos dicen y creen en lo profundo de su ser que felicidad es sinónimo de nunca sufrir, de siempre estar bien. Y ese concepto equivocado de felicidad deja a un lado la realidad, hermanos y amigos, de que el sufrimiento es necesario en muchas cosas para crecer y mejorar. Si nos casamos con la idea de que la felicidad es nunca sufrir y siempre estar bien, no creceremos y sufriremos más. La vida, el carácter, la fe, las virtudes, las relaciones y otro tipo de áreas que la vida requiere en su desarrollo sano no crecen sino gracias a un ambiente de crisis, a un ambiente de sufrimiento, a un ambiente de descontento. Así tiene que ser, desgraciadamente. Antes de la calma es la tormenta.
Mira, medita un poco. Cuando si aprendiste a andar en bicicleta para poder moverte más rápido o con más barato, ¿verdad? En cuanto al tiempo y a lo que invierte uno a veces en el camión y todo. Cuando aprendiste a andar en bicicleta, eras un niño tal vez, ¿qué tuvo que pasar? Te tuviste que estrellar una vez o dos con un árbol, ¿verdad? Las ramas ahí te entraron casi por los ojos y las orejas. ¿Qué tuvo que pasar cuando aprendiste a cocinar? Y a picar y pelar y todo. Pues tuviste que cortarte para aprender. ¿Tuviste que quemarte con el aceite alguna vez? No se diga cuando un bebito aprende a caminar, ¿qué tiene que suceder? Se tiene que caer y se tiene que dar en la cabezota, no una vez, ¿verdad? Y hay que cuidarlos, los padres. Hermanos, seguimos sujetos a esa realidad. Amigos, seguimos sujetos a esa realidad. Por eso necesitamos la dirección de Dios. Ahora, eso no significa que antes de hacer algo bien tengamos que regarla un montón de veces, no. Menos si somos entendidos y vamos de la mano del Señor y vamos siguiendo su consejo y vamos aprendiendo de nuestros errores. Vamos siendo sabios y equipados, y hay decisiones en las cuales no tenemos por qué equivocarnos. Pero es una realidad que para que crezcamos muchas veces tiene que venir primero la crisis, los momentos difíciles. Ahora, esos asuntos de la vida pueden ser sencillos, pero ¿cómo aprendemos a perdonar? Pues nos tienen que ofender. Y cuando hablamos de aprender a perdonar, hablamos de aprender a sobrellevar uno de los sentimientos más difíciles que el ser humano pueda sobrellevar. No estoy hablando de una ofensa chiquita por la cual tú dices, no pasa nada. No, estoy hablando de esas situaciones que realmente te molestan y te ponen a prueba y te hacen sentir mal. Hasta que no estamos en una crisis así emocional, donde me ofendieron, me hicieron, pero no se arrepintieron, pero ya ni me dijeron nada, pero míralos cómo se divierten y yo acá sufriendo. Hasta que no estamos ahí, no nos enfrentamos con la verdadera necesidad de ser personas perdonadoras. Y buscamos los recursos de Dios para entonces otorgar el perdón. Así que, hermanos, el concepto clásico y superficial de felicidad que muchos tienen hace inválido, hace equivocado y erróneo ese concepto que está en el mundo de que el sufrimiento excluye la existencia de Dios. No es cierto. El sufrimiento es real porque tenemos que crecer y Dios está para ayudarnos a crecer. ¿No será Él el que muchas veces nos levantó de las caídas de niños? ¿No será Él el que muchas veces hoy nos asiste en los momentos de crisis donde tenemos que tomar decisiones importantes y apartarnos del mal? Y en nuestro sufrimiento, ¿no será Él el que nos consuela? A veces directamente en su palabra, a veces desde el Espíritu Santo si ya lo tenemos, pero a veces también a través de algún amigo, a través de algún familiar, a través de alguna circunstancia en la que Dios se hace presente. ¿No será Él, hermanos, el que está detrás de la ayuda en medio de las dificultades? Por supuesto que sí. Por si fuera poco, hermanos, aquellos que piensan que Dios no es poderoso porque el mal existe, yo quiero decirles que la Biblia sí dice que Dios es todopoderoso y sí dice que es justo y sí enseña que Él va a acabar un día con todo el mal. Pero Él programó ese fin del mal de acuerdo con su reloj profético y con su plan. Y ese momento va a llegar. Busquen por favor Mateo 13, 24. Ese momento va a llegar en que el Señor va a acabar con la maldad. Y algunos dicen, bueno, si Dios existiera, pues no habría maldad, Él acabaría con las injusticias. Sí, tiene poder para hacerlo, pero lo va a hacer en un momento que Él ha planeado. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahí está, esa pregunta representa el clamor de justicia que muchos tienen ahí adentro en su corazón, un clamor justo y bueno, pero que debe sujetarse al tiempo y a la manera de Dios, a quien por cierto se le llama Dios de las venganzas, y de quien en Romanos 12 se nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice el 29, Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Con esa parábola, hermanos, el Señor Jesucristo nos recuerda que Dios sí es justo y poderoso y tiene un día en el que va a juzgar el mal y va a desarraigar todas las causas de sufrimiento que hay en la tierra, que hay en esta existencia. Eso está por venir. Pero antes de eso, Él quiere guardar su trigo en su granero. Su trigo son las personas que se han arrepentido a tiempo y han confiado en Jesucristo. Su trigo son los corazones no perfectos, pecaminosos, pero rescatados por la sangre del Señor Jesucristo. Su trigo son las personas que no confían en la religión, que no confían en sus esfuerzos humanos, que no confían en la casualidad, que no confían en un falso concepto de Dios de que Él es bueno y tiene que salvar a todos. Su trigo son los que van a las Escrituras y convencidos por ellas van a Jesucristo y se arrepienten y le piden perdón y salvación. Si Dios hoy desarraigara toda la maldad, afectaría a muchos de esos granos y espigas de trigo que están por nacer. Porque si Él descendiera con todo su poder en este momento, siendo que todavía no es para Él el tiempo, muchas de esas personas, tal vez tú que me escuchas, perecerían irremediablemente en el infierno. Dice segunda de Pedro 3:9 que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando a veces nos enojamos porque Dios no actúa y deja que el mal prolifere y los malos se salgan con la suya y los gobiernos decidan muchas cosas mal y tanta injusticia, tendríamos que detenernos y primero pensar: si Dios actuara hoy contra el mal y lo desarraigara, ¿qué tan mal me iría a mí también? Porque yo también tengo en mi corazón maldad. Dice Jesucristo que de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los pecados sexuales, sale la necedad, sale la soberbia, la altivez. Entonces Dios es justo, poderoso y es bueno, pero Él tiene un tiempo para juzgar la maldad. Hermanos, amigos, ¿cómo estamos con respecto a la realidad del sufrimiento en nuestro mundo? ¿Estamos usando este tiempo difícil para recordar que nuestro Dios no ha dejado de ser bueno? ¿O ya estamos creyéndole a la voz social, a la voz pasional de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que Él no está actuando? ¿Estamos perdiendo la paciencia? ¿Estamos cayendo en desesperación? ¿Estamos en nuestro corazón admitiendo ideas incorrectas respecto a lo que Dios nos ha prometido? ¿Estamos dejando de hacer el bien, dejando de ser
firmes y constantes en las cosas que Dios quiere que hagamos y que valen la pena, por causa de esa idea de que el sufrimiento está cundiendo y es muy injusto y las realidades que estamos viviendo son duras? ¿Cómo está nuestro corazón ante estas situaciones, ante estos ajustes, estos cambios? Hablo en su mayoría, creyentes en Jesucristo, hermanos en la fe. Si pudiéramos hacer un viaje a nuestro interior, ¿cómo estaríamos, hermanos, allá adentro en cuanto a estas situaciones propias de un mundo injusto? ¿Estás derrotado? ¿Estás desalentado? ¿Ya dijiste en tu corazón no vale la pena seguir adelante? Esto está muy difícil, no sé cuándo cambiará y si cambia, no sé a qué me voy a enfrentar. ¿Cómo está tu corazón? El sufrimiento, hermanos, recordemos, tiene propósitos. Y amigo, tú que por primeras veces estás escuchando un mensaje así, ¿sabes? El Señor es justo, es bueno, Dios es real y es el único que puede ayudarte a enfrentar el sufrimiento que vives. Si tu mente desde hace tiempo ha aceptado la idea de que Dios no existe y es mejor no buscarlo y es mejor defenderte con uñas y dientes de acuerdo a tu propia opinión y de acuerdo a tus propias ideas, y si hace tiempo que te divorciaste de la posibilidad de ser un creyente verdadero, hoy Jesucristo te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy el Señor Jesucristo te dice: lleva mi yugo, lleva mi estilo de vida, aprende de mí y vas a hallar descanso para tu alma. Hoy el Señor Jesucristo, e independientemente de todo lo que haya en el pasado y en el presente de tu vida, hoy es Él el que te tiende una mano por medio de las Escrituras y te dice: ven a mí, yo quiero ayudarte. ¿Cómo me acerco a Jesucristo para que Él empiece a ayudarme a enfrentar el sufrimiento? Apocalipsis 3, y ahí terminamos. Apocalipsis 3. ¿Cómo me acerco a Jesucristo para que Él venga a mí y me ayude a enfrentar la realidad de un mundo sujeto al sufrimiento, al dolor, a la injusticia? Dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el Señor Jesucristo que está a la puerta. Ese es tu corazón y está haciendo un llamado con su voz, con su palabra. Él no está causando el sufrimiento en el mundo. Él está aprovechando el sufrimiento que hay en el mundo para tratar de llegar a más corazones y tocar la puerta y hablar. Y esa invitación la extiende hoy para ti a través de este instrumento humano, imperfecto, y sobre todo a través de su palabra. ¿Necesitas tú de Jesucristo? Dice Él que está a tu puerta y te invita a abrir tu puerta, a abrir tu vida, a no seguir con esa cerrazón espiritual y emocional, con esa dureza, sino que abras. Y dice Él que si abres, va a entrar a ti. Ahí radica la salvación, no en seguir una religión, no precisamente en escuchar conferencias bíblicas. Estas son un medio para ir a la palabra, pero la clave del cambio de vida y de poder enfrentar este mundo difícil con el poder de Dios está en que Jesucristo venga a ti, y Él promete hacerlo en un instante si tú le abres. Abrir significa reconocer que somos malos, somos pecadores, reconocer que el sufrimiento ha tocado nuestro corazón, nos ha hecho duros, reconocer eso y venir ante Dios con una actitud de arrepentimiento. Ese es abrir, dejar de escondernos, dejar de simular, dejar de vivir en base a nuestros recursos, abrir. Y dice ahí que Él va a entrar, y una vez que entre y te perdone
porque es lo primero que hará, te lavará de tus pecados. Una vez que entre y te perdone y more en ti y te dé la vida eterna, te dé el perdón, la salvación, dice después, cenaré con él y él conmigo. O sea, buscará tener una relación contigo, íntima, una plática continua. Y a través de eso, de esa plática que se instala entre él y tú por medio de la palabra, tú irás creciendo más y más, irás fortaleciéndote, irás tomando mejores decisiones en la vida, irás haciendo ajustes con su poder. Él te irá señalando qué cosas de tu vida, de tu carácter, de tu corazón no están bien, te convencerá de dejarlas, de cambiarlas, te dará el poder, te llevará, como dice la Biblia, a santificarte, te transformará. Pero tú tienes que recibirlo y lo puedes hacer hoy si gustas. En la tarde continuaremos estudiando este tema importante acerca de cómo enfrentar el sufrimiento. Estamos hablando cuál es el origen del sufrimiento, pero antes vamos a terminar orando y dirigiendo a aquellos amigos, a aquellos familiares, a ti que me escuchas hoy, que quieres aceptar esta invitación de Jesucristo. Inclina tu rostro si quieres recibir a Cristo como Salvador, si estás arrepentido de tus pecados y reconoces tu necesidad de Él. Inclina ahí tu rostro y dirígete a Jesús de esta manera. Señor Jesucristo, me reconozco pecador ante ti y necesitado de tu ayuda y tu perdón. En este momento te abro mi corazón y te invito a entrar en él y a darme el perdón y la vida eterna y la ayuda que has prometido. Me arrepiento de mis pecados y confío en ti. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi corazón en este momento. Ayúdame de aquí en adelante a tener una relación y una comunión estrecha contigo, de la cual yo encuentre fuerza, sabiduría y valor para enfrentar este mundo. Gracias por tu perdón, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, amigo, quiero que sepas que la Biblia enseña que Jesucristo ahora mora en ti. Si la hiciste con fe, con arrepentimiento, con sinceridad, Él ahora vive en ti. Y lo que Él ahora te recomienda por tu bien es que no te apartes de su palabra. Las iglesias, muchas de ellas, desgraciadamente predican la mentira, pero hay algunas, y nosotros estamos luchando por ser una de ellas, que se mantienen en la verdad y que predican la Biblia para el crecimiento de personas como tú que reciben a Cristo y quieren una vida espiritual, no religiosa, una vida espiritual de obediencia. Así que te animo a que, a pesar de que ahorita no estemos reuniéndonos físicamente, sigas alimentándote de la palabra de Dios a través del canal de la iglesia en YouTube, a través sobre todo de amigos y familiares cristianos que estén a tu alrededor y cerca de ti. Sigas buscando al Señor Jesucristo.